A ver, mi primer objetivo es que se pueda saber las secuelas que tenemos, que son muchas veces desconocidas incluso para nosotros al principio, y que tengamos la posibilidad de acceder con facilidad, que es bastante costoso en general, a la rehabilitación y al diagnóstico para poder hacer esa rehabilitación. Yo cuando tuve mi ictus fue bastante difícil incluso conseguir que me llevaran a la unidad de ictus, porque consideraron, la ambulancia que vino cuando se la llamó, que yo lo que tenía era un ataque de ansiedad. Y me alegro de que parece que ha mejorado por lo que ha comentado el doctor. Y luego en mi día a día me costaba reconocer, uno de los síntomas invisibles que queremos dar a conocer, me costaba reconocer que estaba enferma, que tenía unas secuelas y que no era capaz de manejarme por mí misma. Y eso lo consideraba como un fracaso. Me sentía incapaz de comunicar cómo me sentía y no conseguí el tratamiento adecuado para ello, puesto que no era capaz de comunicarlo. Y tampoco se me daba mucho tiempo para que yo pudiera explicar lo que pasaba, porque mi dificultad al expresarme, lo que tardaba en conseguir ser capaz de pensar y expresar con rapidez lo que sentía y lo que quería. Es muy importante que se nos dé tiempo para que podamos expresar esas cosas y que no sea tan costoso el que lleguemos a tener la posibilidad de recuperarnos, aunque parezca que son cosas pequeñas, porque son las que más nos afectan luego en nuestro día a día, las que nos van a costar, nos van a impedir poder tener una vida plena o por lo menos lo más normal posible. Después de bastante tiempo, muchas dificultades, porque al principio solamente nos trata el médico de cabecera, luego el neurólogo cada muchísimo tiempo. Y al menos en mi caso era para decir cómo iba mi anticoagulación. No se hablaba de mis secuelas, de cómo las podía tratar, cuáles eran. Y me alegro que el doctor haya dicho una de ellas muy importante, que es, lo he apuntado, la depresión, porque la depresión se presentó inmediatamente, la fatiga, que también, y la ansiedad. Ansiedad por querer recuperarte, por querer hacer cosas, por querer conseguir salir de ahí, de donde estás. Y no teníamos muchas posibilidades de expresar esto y que nos lo pudieran tratar. En la asociación nos hemos juntado un grupo de personas, todas afectadas de esto, y a todas nos ha pasado algo parecido. No tenemos ni hemos tenido en la gran mayoría de los casos una rehabilitación, acceso a neurólogo, a neuropsicólogo, a psiquiatra, a psicólogos, a medios para volver a ser mínimamente la persona que éramos antes. Y bueno, estoy muy nerviosa porque me Nada, cuesta no. mucho el poder juntar un poquito. A mí me quedó bastante daño de la rapidez y de la memoria y de conseguir unir lo que quiero hacer con el hecho de hacerlo. Y he tenido una transformación muy, 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 muy importante que se dio después de mucho buscar, mucho sufrir, de verdad, muchísimo, creerme que estaba mintiendo, que nadie entendía lo que pasaba y que no me creían, por lo tanto, era yo la equivocada, pero yo no podía hacer más de lo que hacía, estaba
digamos, como todo eran dificultades muy grandes. Y en un momento dado conseguí llegar a un centro de rehabilitación que me trataron durante 8 meses. En ese tiempo me enseñaron a poder hablar, a poder sellar los labios para dejar de tener las dificultades que todos os imagináis, a poder conseguir escribir, a poder hablar también seguido, sin hacer frases muy cortas, y a poder andar sin caerme o descolocar todo mi cuerpo y las piernas por un lado. Era algo que creía que me iba a quedar con ello para siempre. No ha sido así, y no ha sido así gracias a la rehabilitación, pero me ha costado muchísimo llegar a ella y me la tuvieron que becar porque yo no tenía medios para esa rehabilitación. Y ha sido un antes y un después. Ha sido una transformación que creo que sería necesaria que se dieran desde que nos dan el alta en el hospital. En el hospital, cuando sales, debería de haber un protocolo también, puesto que tenemos muchos protocolos. Uno de ellos sería poner al paciente en una ambulancia para que le lleve a su casa a un profesional que no tenga las dificultades por las que pasamos, porque hay un cambio muy grande pasar del hospital a una casa, a un coche, a ruidos, a intentar mantenerte sentada, cosa que no puedes hacer. Y para salir del hospital tienes tú que pedir la ambulancia, si no, no te la dan. La familia no está informada. No se les ha dicho que pueden pedir eso, que tienen derecho a eso, a tener un informe en el que les expliquen dónde tienen que dirigirse, qué médicos te van a tratar y por qué lo necesitas. Y posteriormente, un asistente social que diga todas las posibles ayudas que vas a necesitar, porque en tu casa, cuando llegas, han cambiado todos los roles. Tú eras la persona que manejaba una familia y ahora esa familia se encarga de ti. Es la única posibilidad que tienes de salir adelante. Tu familia. No hay absolutamente nada más en nuestras manos. Estamos solos y sin saber para dónde tenemos que ir y sin capacidad de poder buscar ni moverte para ponernos bien, al menos. Y la familia no sabe tampoco lo que puede hacer, no sabe las dificultades con las que se encuentran, nada más que tú llegas a casa. Todo, la casa tiene que girar a tu alrededor a partir de ese momento. El baño, los tiempos, las comidas, absolutamente todo. Y esa ayuda debería de ser muy importante para una persona que ha sufrido un daño cerebral, que no puede manejarse por sí misma, que su familia nunca ha visto eso, no sabe lo que tiene que hacer y es ver, pero muy, muy, muy importante que se pueda tratar ese espacio, ese tiempo, ese traslado de un espacio como es el hospital en el que tienes todo cubierto y que no sabes las necesidades que se están dando porque no las has conocido ahí y pasas a otro espacio en el que sí. Es un discurso que no es el que tenía preparado y
Pues está muy bien, María Eugenia. La verdad es que bueno, yo creo lo que me reafirmo en lo que he dicho antes. Creo que tu recuperación ha sido estupenda y te doy la enhorabuena por tener esa entereza para afrontar con soledad como, y a veces con, me ha dado la sensación, con abandono muchas veces de esas situaciones difíciles que probablemente sean compartidas por muchos de las personas que han sufrido un ictus. ¿Quieres añadir algún aspecto antes de concluir y que pasemos al siguiente ponente? Pues sí que me gustaría recalcar que los doctores hablan de fatiga y es la principal causa de que puedas hacer todo el resto de las cosas que quieres hacer, porque estás fatigada y con mucha facilidad y en muy corto espacio de tiempo y además a veces de forma inmediata, no te da tiempo a reaccionar. Pero cuando tú vas a explicar que tienes esa fatiga, en mi caso al menos, me han dicho, no, no es del ictus. Y me pregunto, ¿cómo que no es del ictus? Si ahora mismo estamos debatiendo, lo acaba de explicar un neuropsicólogo diciendo que sí es del ictus. Y estaría bien que eso también estuviese contemplado para poder tratarlo.